Es un placer para mí presentarles al doctor Rafael Méndez Parra, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, y también es especialista médico traumatólogo ortopedista de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina del Deporte. Rafael Méndez Parra, conocido como el doctor Coquito Méndez, cariñosamente en el estado de Aragua, también es magíster Sentiarum en traumatología y ortopedia de la Universidad o por la Universidad Central de Venezuela y es miembro honorario del Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela. También es miembro fundador de la Sociedad de Medicina del Deporte para los países bolivarianos o de los países bolivarianos. Y como por si fuera poco, este caballero, que además de guapo es inteligente, ha sido exaltado años atrás al Salón de la Fama como gloria del deporte regional en el estado de Aragua por el Instituto Regional del Deporte. Y yo te felicito por eso, porque has sido no solamente como científico, como médico, especialista en el área, sino también como deportista. Con el doctor Rafael Méndez Parra vamos a estar conversando sobre los niños y el deporte. Cuando hablamos de niños nos queremos referir en esta ocasión a aquellos menores de 10 años. Sin embargo, si tienen alguna pregunta en relación a adolescentes o alguna otra cosa, pues pueden participar con ella. Existen muchos puntos en relación al deporte en pediatría, el deporte en niños específicamente, los aspectos emocionales, los aspectos de estrategia, los aspectos tácticos que se pudieran sumar en esta conversación, pero sobre todo nos vamos a enfocar a la parte física, a la parte nutricional, cómo debe ser el calzado, la indumentaria, dónde y a qué hora hacer los ejercicios, pueden o no hacer determinadas actividades deportivas, así que acompáñenos hasta el final. Si nos puedes definir qué es deporte, de qué vamos a hablar, cuándo iniciarse en el deporte, a qué edades es lo más conveniente, pues te lo agradeceríamos. Bienvenido, Coquito Méndez. Muchas gracias, Raquel, por permitirme desarrollar este tema que tenía tiempo que no hacía ninguna conferencia, estaba ya de retiro. Pero motivó tu invitación, recordando buenos tiempos, cuando tú estabas recién graduado de locutor, e hicimos un programa de deporte. ¿Te acuerdas cuál era el tema? No. Adonis con pies de barro. Ah, imagínate. Pero bueno, ok, en una emisora de allá de Maracay. Sí. Bueno, podemos comenzar definiendo deporte como una actividad física o ejercicio sujeto a normas que no signifiquen actividad, no signifiquen competencia, ni individual ni deportiva. ¿Okay? Eso le da con términos generales el deporte. Hablamos de disciplina deportiva para aquellas actividades físicas que vienen normadas por reglamentos propios de cada deporte. Esa es la diferencia entre el deporte y la disciplina deportiva. Ahora bien, en países desarrollados, donde la organización deportiva está desde el punto de vista pedagógico bien orientada, se le denomina actividad de recreación deportiva. Esa actividad de recreación deportiva va dirigida a niños menores de 10 años para comenzar a tener los primeros pasos en su actividad deportiva. Importante. En la actividad de recreación deportiva no está permitido la calificación de ganadores o perdedores. Todos los niños tienen reconocimiento al final del evento. Verán cómo al terminar el evento, con una chapita, con una tela marcada de participación, con cualquier gesto que usted le entregue a los niños, terminó el campeonato, entre comillas, que no es un campeonato, es un evento, vean la cara de alegría de esos niños porque recibieron un reconocimiento. Esa clara alegría se
comparte con los familiares, y eso va a ser la motivación deportiva para este tipo de actividad. La, la edad, ¿A qué edad aproximadamente sería lo ideal para que un niño inicie la actividad deportiva? Porque en ocasiones escuchamos decir a los papás, no, mi hijo ya camina, mi niño camina bien, y los bebés tienen 1 o 2 añitos, y resulta que yo los escucho a ustedes, los especialistas en traumatología y ortopedia, sobre todo los que se dedican a los pequeños, decir que tú no tienes esa estabilidad ni caminas realmente hasta que no te aproximas a los 5 años. Cuéntanos. Bueno, en cuanto el niño tiene estabilidad para la marcha, para la carrera, y la destreza que se va adquiriendo en la medida que la marcha y la carrera se desarrolle, el niño está apto con la actividad deportiva. Uno está más temprano que otro, dependiendo de su desarrollo, del contacto que puedan tener con los padres que lo van estimulando. En la edad oscila entre los 3 y 4 años para el comienzo de la actividad de recreación, bueno, una actividad deportiva de recreación. Estos niños comienzan a tener destreza cuando el personal técnico, el que va a ser el personal técnico, comienza a hacerle, por ejemplo, muy sencillo, caminar hacia adelante, el grupo de niños, caminar hacia adelante independientemente de quién llegue primero o después, caminar hacia atrás, caminar hacia un lado, caminar hacia el otro lado, agacharse, pararse, todo eso va creando las habilidades para la destreza de actividad física. Entonces, a esa edad, cuando el niño ya tiene ese tipo de desarrollo, ya pueden comenzar a hacer actividad física. Ahora bien, en estos países organizados, como te dije, en educación física, no existe una urbanización donde no haya un campo deportivo de fútbol, de béisbol y deportes mixtos. Natación, piscinas. Natación quizás no tanto porque requiere una pileta, pero los deportes... Bueno, por lo menos aquí en España sí disfrutamos de eso. Tú estás ahora en Canadá, entiendo, y sí, no sé cómo será por allá, pero aquí en España sí se consiguen los polideportivos que la mayoría cuentan con piscinas excelentes. No, aquí también las existe, pero no como te estoy diciendo, en cada urbanización existe ese complejo. En ese complejo se van a desarrollar los niños, y los organizadores de esas actividades van a ser los padres, los representantes y el personal técnico. El personal técnico debe ser adiestrado, un personal adiestrado, estudiado, que tenga conocimiento de lo que es la anatomía, para saber cómo es su cuerpo, sus órganos, para saber lo que es la fisiología, que te da cómo van a funcionar esos órganos, que te va a dar conocimiento de fisiopatología. Tiene que tener ese conocimiento para saber cómo se enferma, tener conocimiento de lo que es la psicología del deporte, psicología infantil, para ver el desarrollo psicológico entre los mismos atletas, con los padres, con los niños. Y además vamos a tener también con el personal técnico una orientación que es el desarrollo y el conocimiento de los materiales deportivos, que se deben estar rigurosamente adecuados con la edad. Fíjate, Rafael, antes de que continúes, me parece muy interesante lo que estás diciendo en relación a saber dónde van nuestros hijos a practicar el deporte, pero hay algo que me llama mucho la atención. A veces a mí me llegan como pediatras padres requiriendo un certificado de que ese niño está bien apto para hacer una actividad, o bien porque va de excursión, porque van a hacer senderismo, van a ascender, o porque va a competir o va a comenzar a entrenar.
Sin embargo, pretenden que en una consulta pediátrica donde no tienes tensiómetro, donde no le puedes hacer un electro, donde no tienes la analítica, tú firmes un consentimiento, cosa que yo nunca he hecho. Entonces, ¿cuáles serían esos requisitos desde el punto de vista del niño en sí, del aspecto físico, que debe tener o que si tuviera qué síntomas que presenta el niño, me dicen a mí, mire señora, no puede, y qué requisitos tipo analítica, electro, ecocardiograma, perfiles de análisis de laboratorio debe solicitarse para que un niño pueda estar haciendo actividades deportivas que impliquen cierto rigor? Bueno, te me adelantaste muchísimo lo que tenía que decir, pero recomendación para el personal técnico, igual que en el deporte escolar. La certificación de niño sano es muy importante. Y esa certificación debe estar dada por un médico pediatra, que por aquí tienes cómo solicitarlo, en Venezuela tiene que buscarlo. Porque esa certificación de niño sano va a ser un aval para el docente de educación física de que ese niño va a poder desarrollar la actividad deportiva. Entonces, ¿qué vamos a evaluar nosotros cuando, o el profesor de educación física va a evaluar para saber si está apto o no está apto? Hablamos de la constitución general. El docente de educación física acreditado está en capacidad de definir cuando un niño es aténico, cuando es musculoso, cuando es pícnico. Y cuando es pícnico, delgado. Exacto, vamos a traducirles. Pícnico es gordo, ok. Bueno, en palabras más sencillas, cuando es flaco, cuando es gordo y cuando es atlético. Perfecto. ¿Okay? Entonces, esto es lo primero que va a hacer el docente de educación física, que es el que va a orientar a los niños que van a hacer actividad deportiva. Otra cosa que tenemos en desarrollo es que el docente de educación física va a observar a los niños, una observación directa a los niños en ropa deportiva, con la mínima ropa deportiva. O sea, lo vas a ver con short en los niños y con short más franelilla en las niñas. Estos niños deben ser observados también descalzos. Entonces, el profesor de educación física, con los niños con un atuendo como se le pide y descalzo, nosotros vamos a ver de forma muy sencilla si el niño tiene alguna actitud postural deficiente, si tiene una pierna más larga que la otra, si tiene alguna desviación de columna, si tiene la rodilla hacia adentro, si las piernas están arqueadas, si mete los pies, si saca los pies, etc. Cualquier problema de esto nos va a condicionar la actividad física. Y con respecto a estar descalzo, no vamos a ver los pies. Lo que vamos a ver es la deformidad que puedan tener el calzado. Coloca todos los calzados en el piso y sin ser médico, tú puedes determinar, este calzado está gastado normal, este está gastado normal. Entonces, si tú tienes un conocimiento básico, como lo enseñamos en el Instituto Pedagógico, tú puedes prevenir alguna alteración deportiva, alteración en el ámbito deportivo, en los niños que comienzan la actividad de recreación. Entonces, ante una visualización de que algo anda mal, bueno, simplemente busca la sugerencia del médico pediatra, busca la sugerencia de un médico especialista ortopedista, que te va a dar seguramente con la lesión y así evitar de que cuando este niño desarrolle la actividad deportiva por encima de los 10 años, que ya pasa a formar parte de la disciplina deportiva, entonces vamos a tener un mejor desempeño porque el niño va a correr bien, porque el niño va a marchar bien, porque tiene buena destreza, porque lo enseñamos en esta primera fase. No puede pretender tener un cultivo, ¿verdad? Una buena mata, ¿verdad? Si no Un semillero. un semillero, si no tienes una buena semilla,
si no tiene un sustrato, ¿verdad?, adecuado para que podamos ver los frutos. Esto es en excelencia lo que es la actividad de recreación escolar, prepararlo para a la actividad deportiva. Ahora bien, si tú tienes conocimiento, adquiriste los conocimientos pedagógicos de todas estas alteraciones, bueno, hablar con el padre, con el representante, que buscando el arreglo con el especialista, entonces podemos determinar si el niño está en aptitud o no está en aptitud de deporte. La mayoría de las cosas no es retirarlo, sino adecuarle la actividad que le corresponde. Hay niños que están adecuados para una actividad deportiva, hay otros que no están adecuados para la actividad deportiva por sus diferentes problemas. Eso es bien importante también porque muchas veces vemos padres que se empeñan en que yo quiero tener un hijo y sobre todo se ve ahora cuando aparecen cuánto gana un futbolista estrella, entonces pretenden que el niño juegue fútbol cuando el chico a lo mejor daba unas pataditas en casa con un balón a los 2, 3 años y entonces el padre cree, no, mira, este chico me salió futbolista y luego tratan de imponer la disciplina y resulta que el niño después que está dentro no acepta o no tolera el rigor porque para hacer un deporte ya de competición, pues necesitamos otras características, que es donde entra la famosa psicología del deporte que tú comenzabas inicialmente. Sí, con el advenimiento de la actividad deportiva profesional como modus vivendi, es muy frecuente ver en los niños, cuando tratan de orientarlo ya no de esta parte que nos estamos ocupando de la actividad recreación deportiva, sino ya como deporte, cómo lo orientan hacia determinado deporte sin que a él le guste. Cómo lo desempeñan en ese tipo de actividad cuando él no está preparado para eso. Entonces, los familiares como el padre fue deportista, destacado deportista, cree que el niño tiene que ser igual de deportista. Entonces, viene un primer conflicto de los familiares, donde el niño no le gusta la actividad deportiva, el niño es sometido a castigo, el niño a malos tratos, inclusive, que en la mayoría de los casos viene de los padres, cuando es un niño que no está preparado para eso. Psicológicamente el organismo lo rechaza y maldad hacerlo obligado porque tarde o temprano él va a escoger la actividad deportiva que le gusta. Y todo lo contrario puede crear frustración en vez de aquello que nosotros estábamos buscando, que era diversión, juego, recreación, relación, socialización, digamos, disciplina. Va a crear todo lo contrario. En vez de aumentar la autoestima, a lo mejor lo que crea es frustración. Ya están colocando las preguntas, les recuerdo que tienen donde está el icono con el signo de interrogación. Allí pueden dejarnos sus preguntas para que no se me pierdan a mí en todos los saludos que ustedes nos hacen. Habías hablado de un aspecto que llama muchísimo la atención, que es el calzado, y que muchas veces no lo toman en cuenta los padres, que no observan cómo caminan, si tropiezan o no, y ese desgaste del calzado. ¿Cuál es el calzado ideal que deben utilizar en términos generales los niños para una actividad deportiva? Obviamente no estamos hablando de competencia, pero también nos puedes decir algo en relación a los tacos. Ok. Con respecto a la actividad deportiva en estos menores de 10 años, lo ideal que utilicen calzado deportivo con suela de goma, o sea, tipo tenis. De preferencia que le cubran los tobillos para darle mayor estabilidad. La pregunta que me hace que si pueden o no utilizar tacos, sí lo pueden utilizar, siempre y cuando sea de goma y múltiples tacos. O sea, me refiero para el fútbol, ¿no? Porque el taco para lo debe todo. Para Para toda la disciplina que tiene que ver con el campo. El béisbol, ¿verdad? El fútbol generalmente tiene que utilizar este tipo de calzado. Ahora bien, refiriéndonos a la otra parte del calzado de deporte. ¿Debe quedar ajustado? ¿Debe quedar una talla mayor, un número mayor? Otra particularidad es que
debe cubrir los tobillos, como le dije ahorita, y que debe tener un contrafuerte semirrígido. Un contrafuerte semirrígido. Un contrafuerte semirrígido, eso es la parte posterior del calzado, la que cubre el talón, debe ser algo rígida, por eso se llama semirrígido, para que pueda mejorar la estabilidad a la marcha y a la carrera. Ahora bien, el tamaño del calzado. Los industriales del calzado, los fabricantes del calzado, tienen la normativa de fijar el tamaño o los números del calzado en punto de zapatero. Punto de zapatero se denomina a la distancia que hay entre una puntada y otra puntada de coser un zapato. Y viene expresado en pulgadas o viene expresado en centímetros. Entonces, cuando queremos medir un calzado que le haya bien al niño, simplemente a manera rápida, lo que debemos hacer como padre es tomar un papel blanco y con un lápiz hacer una silueta de todo el pie. El talón, el medio pie por la parte de fuera, los dedos, el medio pie por el arco plantar hasta llegar de nuevo al talón. Entonces, una vez que tengas el calco de ese pie, vamos a tener una raya, vamos a hacer una rayita en la parte más saliente del talón y una raya en la parte más saliente de los dedos, no del pie, de los dedos, porque todos no tenemos la misma fórmula digital. Someramente, una fórmula digital en forma pura son el pie egipcio, es el que tiene el dedo gordo más largo que todos los demás, el pie griego, el que tiene el segundo dedo más largo que todos los demás, y el pie cuadrado es el que tiene en forma de arco alineadito. Uno más feo que otro. No, el más feo es el pie griego, es dicho por los podólogos. El más bonito es el pie cuadrado, el último. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, vamos a tomar el calco, entonces tomando en cuenta el otro extremo, lo más saliente. Lo más saliente. Y eso tiene una significación importante, porque el pie griego es el más común. Es el que se hereda con carácter dominante. Es una cosa que en el vulgo dicen, no, el que tiene el dedo gordo más largo es una persona dominante. No, es una tergiversación de lo que es el concepto. Es el que genéticamente se ve más, por eso hay carácter dominante. No tiene nada que ver con el carácter. Entonces, cuando rayamos también el dedo más saliente, tomamos la medida. ¿Cómo la vamos a tomar? Con una regla. Una regla te mide de dedo más saliente hasta el talón 25 centímetros aproximadamente. El punto de zapatero es equivalente a 0,66 centímetros. Que debe estar por encima del tamaño del pie. No sé, es que lo estoy diciendo que mide 0,66 centímetros. Cuando nosotros tomamos el calco, debemos tomar un punto de zapatero por encima de la parte más larga. ¿Para qué? Para permitir que el niño, cuando camine, desplace el zapato, el pie dentro del zapato, o cuando corra, también desplace su pie dentro del zapato sin causar daño. Es frecuente la formación de ampollas, de callosidades, de deformidades en el dedo que se ven como dedos flexos, y eso a la larga va a repercutir sobre el rendimiento deportivo porque no está trabajando bien. Y no solamente eso, sino también el microtrauma al roce de las uñas que deben estar recortadas en la forma debida, el microtrauma que se sucede cuando el zapato es muy ajustado. Han estado colocando algunas preguntas y en relación al zapato, preguntan por aquí si los zapatos deben permitir, pregunta Joaquín Pereira, ¿los zapatos deben permitir la transpiración? ¿Deben ser totalmente impermeables? No. El calzado en nuestro medio no tiene que ser impermeable. Con que tenga suela de goma, un contrafuerte semirrígido, puede utilizar cualquier tipo de calzado que se adapte al clima, porque es el clima que nos va a dar esto, pero cualquier ese tipo de calzado puede utilizarlo.
Pregunta a Ponte Dulce, o sea que un niño para iniciar un deporte tiene que tener un informe médico antes de cualquier deporte y presentarlo al técnico del fútbol o béisbol. Ok, es lo ideal. Entonces, porque podemos tener accidentes, sin querer podemos tener accidentes en los niños que no hicimos esa previsión. Se ve con más frecuencia en el deporte escolar. En el deporte escolar le entrega a un profesor docente de educación física a 30 niños para que lo forme atléticamente, para que le dé su educación física, ¿verdad? Entonces, son 30 niños, es una responsabilidad inmensa que recibe el docente para que lo forme desde el punto de vista deportivo. Una condición que tiene el docente de educación física es hacer a la entrada una prueba de acondicionamiento físico, una prueba aeróbica. ¿En qué consiste? En determinada distancia, que son 3, 4 vueltas a un campo de fútbol, unos 10 vueltas a un campo de basquetbol, de voleibol. Acuérdate que ya me salí de los menores de 10 años, estoy hablando de deporte escolar. Por aquí tengo unas preguntas de un niño de 15 años, sí. Entonces, ese profesor de educación física califica ese desempeño. Le califica, entonces tú vas a ver que unos llegan primero, otros llegan después, otros no llegan. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno tiene mejor desempeño energético que otro. Y cuando los niños que no llegan es porque son niños que no están adecuados a la actividad deportiva. Nunca han hecho deporte, coincidencialmente son los gorditos. Entonces, cuando empiezan a hacer la actividad física, el que llegó primero 20, el otro tiene tanto, entonces, generalmente ese muchacho es el gordito, que es el simpático, el extrovertido, es el mejor estudiante. Cuando él se desvive por hacer una actividad aeróbica que me dé buena calificación para no perder y disminuir mis calificaciones que me van a servir en un futuro para ir a un bachillerato o para ir a una universidad. Entonces, cuando ese niño no se puede desempeñar porque el organismo no lo acompañó, que su actividad cardiovascular no lo acompañó, ese niño se desvanece en ocasiones, se marea, vomita, relaja esfínteres y hasta puede morirse. Y entonces dice, ¿y qué le pasó a ese niño? Bueno, que tenía, el que vamos a salir primero que se murió, tenía un problema cardiovascular, una comunicación interventricular, un problema valvular. Y entonces en ese tren, sin saberlo, el niño se desvanece, cayó y murió. ¿De quién es la responsabilidad? Yo les recomiendo siempre a los profesores de educación física hacer la evaluación de niños sanos, porque el pediatra lo va a ocultar, el pediatra va a dedicar los exámenes de laboratorio necesarios para esto. Ahora bien, los que no llegaron y se cansaron, se vomitaron, entran en otro grupo de alumnos donde la definición con respecto a sus compañeros que sí llegaron, ellos son muy severos, los muchachos escolares, para ponerse nombre. Entonces, el que se orinó, estamos en la línea de fila, en la fila le dice, epa, ese mión, lo primero que le dice. El que llegó de los últimos, las muchachas le ganaron, para una mamita, te ganaron las muchachas. Y así por el estilo. Y hay niños que son muy susceptibles a ese tipo de calificaciones. Entonces tú vas a ver que niños, como el gordito que llegó, pero se vomitó, que no quiere ir al colegio, ¿por qué? Porque los compañeros se burlan de él. Entonces, dentro del punto de vista psicológico, se siente agredido. Y cuando tú ves a un niño que te dice, la madre que no quiere ir al colegio, que no quiere rendir, porque no quiere verse con los compañeros, porque los maltrataron, entonces ya en ese momento ya entramos en una patología que
debemos atender con mucha eficiencia para tratar de evitar las complicaciones. Les doy la bienvenida a varios que se están conectando en este momento. Les recordamos que estamos hablando sobre el niño y el deporte con el doctor Rafael Méndez Parra, quien es especialista, médico, traumatólogo, ortopedista y es miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina del Deporte. Lo que has comentado ha estado excelente. Son niños que sufren de acoso en las instituciones y que muchas veces los padres, en vez de buscar ayuda con el psicólogo o aceptarla cuando nosotros los derivamos, se oponen, regañan al niño, lo minimizan, cosa que no debe ser. Hay una pregunta que nos hace Elimar Macías desde aquí, desde España, y pregunta, ¿pueden los adolescentes, ya que estabas tocando el tema de adolescentes, ¿pueden los adolescentes hacer levantamiento de pesas? ¿Cuánto es el peso máximo? Y también pregunta ella, ¿los suplementos de proteínas batidos son aconsejables para los adolescentes para aumentar la masa muscular? Dos preguntas excelentes. Trata de hacerme una y otra pregunta. Vale, una. ¿Puede un chico de... Sí, tranquilo. ¿Puede un chico de 15 años hacer levantamiento de pesas y cuánto es el peso máximo? Okay. Por debajo de los 15 años no es recomendable la dotación de peso. El acondicionamiento del peso te lo va dando su estado físico. No es lo mismo darle física a un niño delgado que ponerle a un niño musculoso. Eso se encarga el docente de educación física. Las elásticas son prohibidas por encima de los 18, por debajo de los 18 años. La tensión que se realiza en las elásticas puede producir daños de inserción a nivel tendinoso y a nivel muscular. Lo más frecuente es lo que someten a las elásticas del cuádriceps en el fútbol para que puedan tener una patada más fuerte. Entonces se utilizan las ligas haciendo una extensión contra resistencia. Entonces en esos niños que no tienen un desarrollo óseo completo, la inserción del tendón rotuliano en la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia, como no está formada por inmadurez, cuando realiza tanto peso como la elástica en que se ocurre con mayor frecuencia, hace que ese mecanismo mecánico de palanca de tercer grado actúe sobre la apófisis proximal de la tibia, que viene en forma de gancho, Entonces, el tendón de la rótula, el tendón rotuliano, va levantando progresivamente esa tuberosidad anterior y puede hasta complicar el desarrollo del niño porque puede provocar un mal desarrollo o una ausencia de desarrollo de esa tuberosidad anterior. La elástica es tan exigente que ya en adulto, en las preparaciones físicas, no se recomienda la elástica a diario. La elástica a diario es dañina para la musculatura y para las inserciones tendinosas. La otra pregunta es, Mario. Ajá. Recuerden que los niños, generalmente los chicos, tienen su desarrollo hasta los 21 años aproximadamente, unos más, otros menos, y las chicas más o menos hasta los 18. Por lo tanto, hay ciertos ejercicios que no los recomendamos, como dijo el doctor, y sobre todo lo de hacer el levantamiento de pesas, que sí, a partir de los 15 años, si es dirigido, asesorado, si va progresivo, si va paulatino, pues se puede hacer. Y la otra pregunta era en relación a la ingesta de los famosos batidos, que yo he leído artículos publicados por grandes universidades en los departamentos de nutrición y dietética en Estados Unidos, pero también alrededor del mundo, que hablan de la composición, del aumento sin que sepan realmente qué contienen los batidos. Sobre todo hablan de un 50% de las personas que van a entrenarse a gimnasios. Y cuando hablo de personas, nosotros estamos hablando ahora de deportes en niños menores de 10 años, pero
hay chicos ya de 15 años que van a los gimnasios y no saben. Y yo como pediatra y dermatólogo pediatra muchas veces he tenido en la consulta chicos, adolescentes, que no mejoran el acné que tienen en la cara, que tienen en el tronco, tanto en la espalda como en la parte anterior, en el pecho, en los pectorales. Y resulta que se ha comprobado que estos productos pueden contener en su composición sustancias incluso disruptores endocrinos, que los invito a que vean en el canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito también a que se suscriban y activen la campanita. Allí van a tener para que puedan volver a ver este vídeo. Allí hay un vídeo sobre disruptores endocrinos y son sustancias que pudieran estar dentro de estos productos. Pueden ser pesticidas, puede ser el que nosotros hablábamos del bisfenol A, que está catalogado como un disruptor endocrino, y sobre todo cuando les decía de las lesiones de piel, del acné, porque muchos tienen demasiadas calorías, aunque usted no lo note tan dulce, y muchos tienen exceso de proteínas, y la mayoría de los pacientes no conocen la repercusión sobre sus riñones de esto. Entonces, para contestarle la pregunta a Elimar sobre qué opinas del consumo de estos batidos con proteínas para los niños, y para que nos amplíes en relación a los efectos de algunas hormonas que también están allí metidas. Ok. Voy a comenzar hablándote del menor de 10 años. En busca de un mejoramiento del rendimiento físico, los padres creen que aportándole a los niños sustancias lo van a lograr. En regla general, la recomendación es una dieta balanceada. Dieta balanceada donde puedes tener vegetales, donde puedes tener proteínas, donde puedes tener azúcar, donde puedes tener todo lo que lleva a una dieta balanceada. Esa dieta balanceada la puedes consultar con el médico pediatra, con un especialista, nutrólogo en el deporte para que lo pueda llevar. Con respecto al mejoramiento de la actividad deportiva, la utilización de bebidas que mejoran el desarrollo deportivo o el rendimiento o la resistencia del deporte, esas bebidas no son energéticas. Muchas madres, muchos padres se la dan a los niños para que tenga más fuerza de batear, para que tenga más fuerza de correr. No son energéticas. Eso se utiliza para establecer el normal equilibrio del hidroelectrolítico. De los electrolitos, del sodio, del potasio, el cloro, la glucosa. Pero con una dieta balanceada y una buena preparación de sus líquidos, los niños no tienen necesidad de dar esto. Otra, con frecuencia veo yo en el deporte infantil, comenzando en el deporte infantil, es la utilización de vitaminas. Esa utilización de vitaminas, escogen en la mayoría de los casos la vitamina, el complejo B. El complejo B, que está sobredosificado para que pueda llegar a las estructuras que son deficientes en complejo B, como pueden ser las estructuras nerviosas, vienen sobredosificadas. Entonces se le inyectan algunos intramuscular diario y otros interdiario. Ese acúmulo de lo que sobra, del complejo B, el organismo, todo lo que sobra lo desecha por los emuntorios, o lo bota por la orina o lo bota por las heces. Entonces, en el caso de la vitamina, el complejo B, que tampoco es energético, que mejora la condición de la musculatura, pero no es energético, van a ver a las 12 horas orinas colúricas. Orinas de color rojizo, oscuras, que asustan a los padres porque creen que están orinando con sangre. El potasio, el magnesio, el calcio, la creatina, como sustancia que es precursor de las proteínas, hace que las células musculares se llenen de agua. Se van a ver más musculosos, pero no van a ser eficientes, porque lo grueso no necesariamente tiene que ser eficiente,
Eso lo vemos con mucha frecuencia en los adultos, en el deporte como la halterofilia, que donde la ingesta de creatina prepara músculos muy fuertes, pero de una capacidad de trabajo muy disminuida. Ajá, e incluso algunas hormonas que el paciente se nota que se va inflando, que se va, sobre todo eso, como tú decías, los levantadores de peso, que el paciente va aumentando en tamaño sus bíceps, sus tríceps, pero que el pene se va quedando pequeñito, ¿sí? Y en las mujeres el clítoris va creciendo, cosa que después, eso lo conversábamos en aquel programa de radio, si es verdad, cosa que después, cuando dejan de ingerir estos productos, no tiene vuelta atrás. Y muchos de ellos, todos esos físico-culturistas que famosos y renombrados, pasan por el cardiólogo. Y hablando de cardiólogo, como decía el doctor, de hacer la prueba de esfuerzo del niño de que cae, del niño que tiene la comunicación interauricular o interventricular o algún otro detalle que haya pasado desapercibido desde que nació, que eso puede ser, o un foramen oval permeable que comience a dar alguna alteración. Les recuerdo también que en De Piel a Piel, el canal de YouTube, tienen un programa excelente que hicimos con la doctora Carolina Torres García sobre las dislipidemias, y ahí ella hablaba de que era importante realizar la determinación de los lípidos en sangre aun cuando el paciente se vea sano y no tenga antecedentes de alteraciones de las grasas, de los azúcares. Debe testearse en los niños a ciertas edades, sobre todo a los 9 y a los 11 años de edad en un niño sano. Para las personas que preguntaban qué especialista recomienda que haga ese tipo de informe, ya el doctor lo comentó, pueden volver a ver el vídeo en el canal de YouTube. Sonedel pregunta, mi hija tiene cadera displásica y practica fútbol, ¿debería notificarlo al club? Yo, antes de que el doctor Rafael Méndez, que es el especialista en la materia, conteste como pediatra, no concibo una niña practicando, y entiendo que tu hija es en el fútbol, es la portera. No entiendo cómo una niña llega hasta allí, está en esa condición de práctica deportiva sin haber llevado un consentimiento informado, un examen físico completo, incluso que incluya, yo no se los doy si no pasan por el cardiólogo, fíjense, a mí me van y no se lo doy hasta que no trae el examen o el informe del cardiólogo con la medición de la tensión arterial, que de eso hablamos en el vídeo pasado con el doctor Igor Moore, también lo consiguen en el canal, con la medición de la tensión arterial, con el electrocardiograma y con la valoración de que está apto para ejercer un ejercicio físico. Danos tu opinión, Coco. Ok. Con respecto al de la displasia, cuando hacemos el examen físico general, que lo hace el docente de educación física, vamos a ver que esta niña tiene una característica muy especial de marcha. Ya, como esa observación, podría recurrir al médico ortopedista para saber qué tipo de actividad deportiva se le puede autorizar. No es que no haga deporte, sino orientarla a qué tipo de deporte puede dar, ¿no? Simplemente con esa simple observación. Voy con lo otro. Las niñas tienen un periodo de crecimiento rápido, el segundo periodo de crecimiento rápido, a los 11 años, con un pico máximo a los 13. Los varones tienen un pico de iniciación a los 13, con un pico máximo a los 15. ¿Okay? Entonces, la primera crisis existencial que tienen los niños está a esa edad, porque la niña comienza a crecer rápidamente. Ya no, desde el punto de vista sexual, nos hemos definido como masculino y como femenino. Tenemos cierta identificación con el sexo femenino. Entonces tú vas a ver que el muchacho que tiene 13 años y la niña empezó a crecer a los 13 años, se queda en el camino. Entonces comienzan los padres a preocuparse, porque la niña crece y el niño no crece. Y eso es una consulta bastante frecuente. Doctor, ¿cómo hago para que el niño crezca? No, espera un momento para que el niño crezca, porque posiblemente el niño va a ser más alto que él, pero no les basta. Entonces van a otro colega
y esto es entre comillas, y entonces para satisfacer la petición del representante comienzan a darle inclusive hormonas de crecimiento, que lo que está buscando con las hormonas de crecimiento es el cierre temprano en la placa de crecimiento, y eso es un niño que se va a quedar enano, porque posiblemente, además de todas las otras complicaciones que va a tener, como vimos ahora en su desarrollo completo. Saludo a Manuel González, que se conecta desde Estados Unidos y pregunta, ¿qué son las elásticas? Gracias. Hablaste de las elásticas que no deberían ni las pesas ni las elásticas en menores de 15 años y sobre todo futbolistas. Sí, las elásticas son las gomas, que las gomas que vienen de color dependiendo de la resistencia. Amarilla, azul, verde, roja y las negras, que son las más difíciles de tirar. Entonces van pasando de una goma a otra en la medida que van ganando potencia. Pero en los niños no está permitido. Le va a causar problemas en su desarrollo porque ellas bien generalmente dañan el núcleo de crecimiento secundario de los huesos, y cuando se desarrollan completamente se desarrollan con deformidades que no van a poder superar cuando sea una atleta definido. Manuel Augusto Alcántara Macías también nos está escuchando desde aquí, desde España. Un saludo, un abrazo y la bendición. Nos dicen por aquí, saludos Miriam, es Ellen, la hija de Zulay Magdalena, pues un abrazo. Cico de Santis dice, ¿cómo se deben cuidar los pies las personas que hacen deporte sin calzado como el judo o el karate? Gracias. Está hablando de las personas en general, pero los niños, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de los niños y después dejamos de los adultos. Vamos a hacer uno posterior de los adultos. Perfecto. Okay. Que van en pleno desarrollo, vamos observando el calzado que usa a diario. Si lo deforma, de qué particular tiene en la deformidad. En estos deportes orientales, como tradición, no es porque se lo piden, sino como tradición, los niños van a los gimnasios, a los tojos, con una cosa que llaman cholas, que son una chancletica donde el ajuste va entre el primero y segundo dedo. Ese tipo de calzado, las chanclas que llaman aquí en España, eso van a complicar a los atletas que tienen inclinación de los tobillos, y tú vas a ver que los niños caminan, el talón está por fuera de las chanclas, con el talón sucio porque lo arrastra en el pie. Entonces, si no hemos diagnosticado eso con ese tipo de calzado, lo vamos a complicar. Del resto, como se realiza en tatami o se desarrolla en colchonetas, en el piso, entonces vamos a tener más bien un buen desarrollo de su pie, una buena estabilidad en deportes como por ejemplo el taekwondo, que el taekwondo hay que tener más estabilidad en un pie que el otro, dependiendo si es derecho o zurdo, aunque se le exija a los dos. Y en el karate van a mejorar la estabilidad porque eso se lo exige en la disciplina deportiva. Respondiendo a tu pregunta también, Cis de Santis, en relación a los pies, existe una entidad que vemos mucho en dermatología pediátrica con los niños a esas edades, sobre todo los adolescentes o más pequeños, que denominamos el nódulo del surfista, que son aquellos niños que cuando se sientan meten las piernitas y entonces lo que es el tobillo, la parte externa queda rozando contra el suelo, y eso hay incluso algunas posiciones, y entonces allí lo que recomendamos es estar pendiente para evitar, a menos que lo amerite la disciplina, el ejercicio que esté haciendo, para evitar hacerlo y utilizar cremas, tratar con emolientes y cremas relipidizantes. Tenemos otra pregunta, dice, se ha borrado, no la veo. También responder esa primero. Ajá. Es muy importante. Se nos escapa cuando llega a tener deformidad en los tobillos, en el borde externo del tobillo específicamente, se nos escapa la evaluación que debe hacer el docente de educación física. Cuando hablamos del calzado, cuando vemos los pies, vamos viendo esa deformidad.
no lo diagnosticamos, no se lo mandamos al ortopedista, entonces niños que tienen mal hábito, el hábito de sentarse con las piernas cruzadas en posición de reverencia maometana, como le dice, entonces el medio pie sufre una presión, ¿verdad? sobre el piso. El antepié se viene hacia adelante y el medio pie hace prominencia ósea. La prominencia ósea está dada por el escafoide. El escafoide. Eso además produce la torsión tibial interna, la de los niños que caminan con la punta de los pies hacia adentro. Cuando usted ve a un niño que mete los pies y tiene las rodillas oscuras, es porque es un niño que tiene una torsión tibial interna y está producida primero por la mala orientación al sentarse. Se siente en posición inadecuada. Y qué difícil corregir. Qué difícil corregir porque tú le explicas al padre cómo tiene que hacerlo, tiene que darle buenos hábitos de cómo sentarse en la forma correcta y sentarse hacia adelante con las piernas estiradas. Si quieres sentarte con las piernas cruzadas, un equivalente es sentarte en posición mariposa y no te va a deformar los pies. Entonces, es difícil corregirlo porque los padres, 1 o 2 días, lo consiguen. Le dicen al niño, no te sientes así, como dice el doctor. No, y los niños, ellos aprenden por repetición. Si tú llegas y le dices todos los días, vamos a sentarnos correctamente como el doctor Rodrigo dijo. Vamos a sentarnos correctamente como el doctor nos dijo. Y se lo repites, el niño va a asimilar. ¿Cuánto tiempo crees tú que un niño infante puede aprenderse una canción o unos números o unas letras? En poco tiempo. ¿Pero por qué? Porque se lo repite. Pero si no le pone ese desempeño a los padres, que simplemente ya yo cumplí y lo llevé al médico. Viene la segunda consulta. Doctor, el niño no ha mejorado. Voy a revisar la rodilla oscura. Negreri nos dice, enhorabuena por el directo, un tema muy interesante y nos da mucha información a los padres. Es el padre de Oliver, un pacientito mío de aquí, de España. Gracias, señor Coquito, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. El doctor Rafael Méndez Parra, conocido como Coquito Méndez Parra, y creo que tiene que ver algo con tu padre, que también hacía radio. ¿Sí? Sí, Coquito Méndez. Era el socio de Labrador en Radio Aragua, donde tú comenzaste. En Radio Aragua, donde yo tenía mi programa cuando me gradué de periodista, comenzamos allí el programa y yo creo que tú fuiste uno de los primeros invitados porque tu padre trabajó allí en esta emisora que tiene más de 60 años en el estado de Aragua. Y el programa De Piel a Piel, que por eso el canal de YouTube se llama De Piel a Piel, el programa De Piel a Piel duró casi 12 años en vivo, era en vivo así como ahora, pero era por la radio. Okay. Si hay alguna otra pregunta. Espérate, permíteme desarrollarte esto último, porque es quizá la primera causa de consulta en ortopedia. El niño que se sienta sobre las piernas, ¿verdad? Con lo que llamamos en reverencia maometana, que es las piernas hacia atrás, sobre las rodillas, que es una posición que se adopta con frecuencia en las artes marciales, que no es obligatorio, que se utiliza simplemente para las reverencias iniciales, pero el niño se acoge y se sienta con las piernas hacia atrás. Entonces, el apoyo, ¿dónde va? En el borde externo del tobillo y en la rodilla. Por eso ese borde externo de la rodilla, el hueso sobresale y después toma coloración marrón, toma coloración hasta coloración negruzca en los tobillos y en la rodilla. Entonces, cuando el paciente me viene a la consulta de control y yo le digo, el niño se sigue sentando mal, el niño no ha corregido o ha corregido muy poco porque se sigue sentando mal. Las indicaciones, las mismas. Tiene que cambiarle porque el tratamiento ortopédico lo va a corregir siempre y cuando corrija la actitud postural. Entonces, cuando hay veces el niño comienza a tener cojera, cuando el niño comienza a desempeñarse en la actividad deportiva, ya el plan está establecido. Yo tengo ejemplos de pacientes donde la torsión tibial interna no quiere ver al niño metiendo los pies, van al recurso quirúrgico. El recurso quirúrgico es hacer una osteotomía de la tibia del peroné, derrotar la pierna, ponerse la brochita, colocándole una placa y unos tornillos, y ya está corregido derecho. Está derechito el niño temporalmente. ¿Por qué?
porque si no corregiste el hábito, va a volver a meter los pies. ¿Por qué? Porque los huesitos son muy débiles, son muy elásticos y van a adaptarse a la posición nuevamente. Hablando de las patologías y las correcciones, que ya estamos casi para terminar, no quisiera que nos despidiéramos sin que nos hablaras algo en relación a aquellas enfermedades que acompañan a los niños y que yo desde el punto de vista pediátrico no le digo a las madres, usted puede dejarlos haciendo natación, por lo menos en el caso de la dermatitis atópica, no importa que se meta en el cloro, pero en el caso de los pacientes asmáticos también les digo, si el niño quiere salir a jugar, dele su dosificación con los aerosoles, con las inhalocámaras, que también de eso hay un programa en el canal de Piel a Piel que hicimos con una neumólogo pediatra excelente. Dele su medicación previa y que el chico vaya a correr siempre y cuando el niño tenga ese deseo y esa necesidad de correr. ¿Qué nos dices al respecto, Rafael? Sí, la más frecuente es la asma inducida por el ejercicio. El asma inducida por el ejercicio se puede en más del 90% corregir o adaptar. El niño puede adaptarse a la actividad deportiva siempre y cuando se le conduzca por los especialistas en la materia. Pediatra, neumonólogo, pediatra, alergólogo, psicólogo del deporte y también con el personal docente que se ha adaptado para ese tipo de problemas. La idea es que el niño progresivamente vaya adaptándose a la distancia y a la exigencia física. Yo soy un asmático, ¿verdad? Y a mí me viene a descubrir el asma un colega pediatra, el querido amigo Pablo Manso. Yo bateaba en el equipo ya de adulto, bateaba un two-way, cuando llegaba a la base, me decía, tú eres asmático. A mí nunca me ha dado, tú eres asmático. Me viene en realidad a dar crisis asmática después de adulto, pero ya me lo estaba avisando. Entonces, no haciéndole caso, comencé a hacer mis actividades deportivas progresivas, en tiempo y en intensidad, y eso me ayudó mucho. Quien ayuda mucho dentro de los deportes que más ayuda mucho a corregir esto es la natación, pero tiene que tener un personal preparado para que el niño se adapte a la actividad física. El mejor ejemplo que yo le pongo a las madres es Maro Spitz, que fue campeón olímpico, 7 o 9 medallas de oro, ya hace algún tiempito, lo pueden buscar en internet. Y aprovechando tu comentario, ¿qué opinas en relación a calentar? ¿Se calienta antes o se calienta después? Y que no te puedo hacer, no debería ser de las dos juntas, pero ya que estamos de salida, sobre la hidratación. Yo lo veo porque mi nieto que hace deportes y que juega al fútbol y que a veces está de capitán de su equipo, yo veo, a veces lo voy a acompañar a los partidos y veo cómo entran y más nunca beben agua, incluso en verano. Y no veo a los entrenadores, a los que están encargados de esos chicos, obligarlos, porque es que no puedes esperar que tenga sed. Y muchas veces el rendimiento se ve mermado porque el niño no se hidrata con suficiente agua. Sí, lo primero, ni antes ni después, con respecto a lo que está preparando, sino lo primero es la elasticidad. O sea, ni antes ni después hacer calentamiento. No, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se debe hacer? Estiramiento primero. Y dependiendo de la actividad deportiva, tú tienes estiramiento para miembros superiores, para miembros inferiores. Una vez que tú tienes un patrón de estiramiento por la actividad física, entonces comienza la actividad física muscular. Ahí es donde viene el calentamiento. Calentamiento, que son la caminata, que son la marcha, hasta que puedas, que eso está estipulado por el docente de educación física, que siente que tu musculatura está preparada. Después de la actividad deportiva, cuando terminó ya de toda la actividad deportiva, lo recomendable es hacer estiramiento para al terminar la actividad deportiva, porque eso va a mejorar la contractura que te deja la exigencia muscular con el deporte. Con respecto a la hidratación, no debe existir normas para hidratación. El niño debe hidratarse antes, durante y después, a tolerancia
debe hidratarse. No hay no es rígido. No, no es rígido. El niño debe tener, porque hasta los adultos ahora lo están permitiendo en el fútbol internacional, de que dependiendo del calor, hacen un tiempo para hidratarse. Eso es completamente ilógico. Claro, eso es cuando a mí me hacen la pregunta en la consulta, yo le digo, mira, si estás viendo el partido, fíjate cómo estos chicos van, aunque sea un traguito, porque se supone que estás haciendo y desarrollando un ejercicio físico de tal intensidad, no puedes bajarte un vaso de agua, que tampoco la hidratación debe ser así. Como el común denominador, el común de todos los días, debe ser un traguito con cierta frecuencia y no medio litro de una sola vez. Dice Aponte Dulce, gracias doctora Miriam y a mi gran amigo Coquito Méndez, buen mensaje para los padres. Karina Díaz 1103, mi hija entrena natación 2 horas diarias y no se hidrata. Indira Macías, excelente explicación Raquel. Eso le pasó a mi hijo Marcelo, no tomaba agua y resultó en un entrenamiento fuerte, le dio un cólico nefrítico y los entrenadores nunca le dijeron nada. Un error que se comete con frecuencia es que los nadadores, que creen que los nadadores no sudan porque están dentro del agua. Sudan igualito dentro que fuera del agua. Entonces debe tener previa una buena hidratación o una hidratación dirigida para tu desempeño deportivo. Me cae pregunta y no, a veces se me olvida alguna. No son comentarios, dice Isabis G, mi doctor, saludos desde Houston. Mucha gente saludándote y agradeciendo. En relación a la hidratación, aquí en España se hizo un trabajo que lo hicieron vía telefónica haciendo encuestas y la mayoría de la población está deshidratada. Porque la gente tiene el concepto de que tienes que esperar tener sed para beber agua y otros tienen el concepto de que, bueno, me tengo que beber porque me dice el entrenador o X litro y medio, 2 litros de agua, cosa que no es así rígida, porque va a depender de muchos otros factores. Y entonces se beben medio litro y medio litro, y entonces resulta que lo que hacen es forzar inmediatamente al riñón a eliminar aquello y siguen deshidratados. Y les recuerdo que somos 80% agua aproximadamente y el cerebro funciona sobre la base de la hidratación. ¿Algún otro comentario de algún tópico que nos haya quedado por fuera? Cuando sientes sed, cuando sientes que tu mucosa está pegajosa, que no tiene salivación, está deshidratado. Ya está deshidratado. Está deshidratado. Tienes que sacarlo porque si está deshidratado tiene una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico y es quizás lo más frecuente en los niños que sufren de calambre. Sufren de calambre que hay un déficit de potasio, estamos alterando la concentración de sodio y entonces eso hace que el niño sienta sed. Pero no, lo contrario es darle agua. Y entonces, darle agua no es suficiente, porque la sed te la produce el déficit de minerales. Esos minerales tú tienes que reponerlos. De ahí la ventaja de darle dosificado las bebidas que vienen preparadas con sodio, con potasio, con cloro y con glucosa. Así sí se puede recuperar de la sed. Ajá. Además del agua, y les recuerdo que el doctor está hablando específicamente del deporte. Porque muchos padres a veces, cuando los pacientes tienen diarrea, le dicen al médico que están dándole de estas bebidas energéticas para superar la deshidratación y resulta que se deshidratan más. ¿Alguna pregunta? Esa es tu especialidad. Sí. ¿Algo que quieras comentar para finalizar? Bueno, para finalizar, quería insistir sobre la utilización de las vitaminas para mejorar el rendimiento físico. Que el 50%, más del 50% lo inducen los padres. Y como automedicación. Actualmente en las academias deportivas, con muy buen acierto, están determinando o eliminando a los atletas que utilicen el complejo B para mejorar su condición física. Porque lo manifestaron, porque lo condicionan como efecto al dopaje positivo. No es así, no es positivo al dopaje, sino que lo usan
para hacer de que el atleta joven no dependa de un vitamínico para poder desempeñarse como atleta. Es más, ese castigo que le hace inclusive de apartarlo de la academia evita que ese niño tenga una habitualidad por las inyecciones para mejorar fácil presa de las drogas. Fácil presa de las drogas, entonces por eso lo están haciendo. Y recomendaciones para los padres que quieren inscribir a sus niños en alguna disciplina, a los menores de 10 años, que es el tema de hoy. Bueno, en lo que acuérdate que hablamos de deporte de recreación, y para tener una disciplina deportiva ya requiere de una maduración un poquito mayor, que a pesar de los 6, 7 años de edad ya pueden hacer, porque tienen buen equilibrio, tienen destreza y tienen buena marcha. Dice Indira Macías Torres desde Chile: doctor, después que mis hijas hacen estiramiento al día siguiente, le duelen mucho las rodillas y pantorrillas. ¿Será por el crecimiento? Mira dónde apareció la pregunta, que es importante. Técnica, simplemente mala técnica. Uno, cuando va a hacer un estiramiento, debe hacerlo hasta donde el músculo se lo permite. Ir más allá es lesionar la fibra muscular. Entonces tú puedes lograr el estiramiento paulatinamente para preparar el músculo para una actividad deportiva. No necesariamente tiene que hacer un estiramiento completo, porque lo que va es a lesionar. A lesionarse. Felicitaciones para ambos, dice Aponte Dulce. Coquito, despídase. Me da mucho sentimiento siempre cuando nos despedimos, porque de verdad que es un aprendizaje constante cada vez que yo invito a algunos de ustedes, que le doy gracias a Dios por haberlos encontrado en mi camino. Bastantes pacientes que compartimos. Bueno, ¿estás pasando consulta todavía? ¿Dónde te pueden ubicar? Luego a partir de diciembre. A partir de diciembre, porque estoy fuera del país disfrutando de unas merecidas vacaciones. Darte las gracias por la oportunidad que me das de manifestarme con los padres representantes y el personal técnico. Sí, la gente está muy motivada en preguntar, qué es la idea, y les agradecemos la confianza. No nos queda entonces sino despedirnos, agradecida por la compañía, y será hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal de Piel a Piel, activar la campanita, y nada, un abrazo y que Dios nos bendiga. Está bueno, acá. Nos vemos. Vamos.